Demonios, religión, espiritualidad, vivos y muertos. ¿Qué entidades habitan el intermedio entre estos dos últimos? Hoy tenemos un invitado muy especial, alguien perteneciente a la iglesia, el señor Monseñor, o también conocido como Patriarca Andrés Tirado, una persona bastante reconocida de quien se han basado para hacer series en Netflix, incluso en Discovery con bastantes anécdotas por contar. El patriarca Andrés Tirado es una persona dedicada al exorcismo. Vamos a intentar salir de dudas acerca de qué hay en estos intermedios o planos astrales, si así prefieren llamarlo. Dudas hay demasiado y creo que este tipo de temas llaman mucho la atención precisamente porque nunca hay una sola respuesta. Monseñor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al podcast de Psicosis Ambulatoria. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muy buenas noches, estimado. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos los que están conectados en este momento para hablar de estos temas que son tan fascinantes, ¿no? Sí, Del mundo místico, paranormal, espiritual. llama bastante la atención, Monseñor, porque son, a ver, opinión mía, desde luego, llama mucho la atención porque son temas que no tienen quizás una sola respuesta. El tratamiento que le pueda dar usted o las respuestas que nos puede compartir el día de hoy probablemente no coincidan con las que otra persona que se dedique, entre comillas, a lo mismo nos pueda decir. Y yo creo que nutrirnos de todo esto hace que al final podamos discernir y tener una idea de lo que puede llegar a existir en un plano intermedio entre los vivos y los muertos. Monseñor, cuéntenos un poquitico de usted, simplemente como para que la gente que no sepa quién es se haga una idea. Bueno, yo soy patriarca de la Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. Hace más de 24 años me dedico a lo que es el Ministerio de Liberación y Exorcismo. He escrito varios libros, tengo una escuela de formación espiritual, hemos hecho congresos, hemos hecho seminarios, tengo misiones en varios países del mundo, he salido en varios medios, Discovery, History, Netflix, bueno, en fin, ahí pueden buscar y encontrar la información. De hecho, las redes sociales de Monseñor se van a estar pasando en ese momentico en el chat para quienes estén interesados en buscar un poquitico acerca de esto. Sin embargo, si usted está viendo este podcast en Spotify o en YouTube, en la descripción están también los links que se refieren a todo lo que es el contenido de Monseñor. Monseñor, ¿nos podría explicar un poco qué es esta vertiente llamada catolicismo independiente, dijo, cierto? Sí, señor. Sí, Yo ¿por qué hasta se el da? año, sí, yo hasta el año 2000 pertenecí a la Iglesia Católica Apostólica Romana. De ahí, precisamente por el Ministerio de Liberación y Exorcismo, decido buscar otras líneas de tradición católica. Aquí en Occidente tenemos solo la visión de que solo existe la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero en el Oriente o en Europa o en Estados Unidos hay otras líneas también de tradición católica que son independientes, que tienen obispos, arzobispos, sacerdotes, la teología, la filosofía, todo es lo mismo. Cambian algunos postulados y cambia el manejo interno, la administración. Por ejemplo, nosotros no estamos bajo el Vaticano, respetamos mucho al Papa, sobre todo el Papa Francisco, pues es un referente muy importante, pero nosotros tenemos nuestra propia organización, obispos, arzobispos, sacerdotes, diáconos, y tenemos nuestra autonomía. Pero en sí, el sacerdocio, los sacramentos, la teología, el amor a María, a los ángeles, a los santos, es lo mismo. Cada sacerdote es autónomo, es autosostenible. En la congregación hay varios sacerdotes que tienen diferentes profesiones y se dedican a ello. Yo me dediqué al Ministerio de Liberación y Exorcismo ya hace 24 años. También es opcional el celibato, hay varios sacerdotes que están casados y tienen sus hijos, es opcional, como era en el principio. Bueno, eso ya es una historia más larga y de otro tema, pero es por ese lado. Entonces, cuando Jesús reúne a sus apóstoles, los consagra, los organiza, les da un propósito, les envía a misionar, cada uno se va por diferentes lugares y cada uno va organizando su iglesia, su organización. Tiempo después, pues, al llegar a Roma, y después de 317 años, ya con el emperador Constantino, decide que el Imperio Romano, una de las religiones que iba a ser más importantes era el cristianismo o catolicismo, que quiere decir catolicón, quiere decir universal.
La mayoría de las líneas que tenían fuerza a nivel mundial se reúnen en lo que es Europa y de ahí es que deciden de que sea el Imperio Romano, la religión oficial del Imperio Romano, y por ende empieza con los siglos a crecer la Iglesia romana y a tener más fuerza sobre las otras. Pero no quiere decir de que no sean válidas o no sean igualmente, tengan sucesión apostólica o sean respetables. Vemos al Papa Francisco algunos, este tema de pronto es muy nuevo para algunos, pero algunos en algunas videos o fotografías han visto al Papa Francisco con algunos sacerdotes, obispos vestidos de negro, con cosita aquí negra, por Sí. ejemplo. Esos son los ortodoxos, unos como con una sotana lila o una sotana vino tinto, esos son los anglicanos. Entonces, en el universo del cristianismo hay diferentes corrientes también católicas. Ya hay otras que son evangélicas, protestantes, que esas son cristianas, evangélicas, son otra historia. Pero no podemos decir que la única iglesia católica que existe es la romana. Existe la etíope, existe la siria, existe la copta, diferentes líneas ortodoxas, y todas tenemos como una organización muy parecida. Somos autónomos, tenemos nuestra propia organización y tenemos nuestra teología y nuestra filosofía es muy parecida y la sucesión apostólica. Em, Monseñor, si en algo, o sea, ahorita que nombra, por ejemplo, la iglesia etíope, yo tengo entendido que, por ejemplo, entre todas esas bifurcaciones, si es que así se puede decir, o más bien vertientes, manejan como libros diferentes en su libro, o sea, en la Biblia, que es el libro sagrado, manejan libros diferentes, o sea, algunos tienen más, algunos incluso tienen menos. Usted, tengo entendido que es fundador de esta vertiente del catolicismo independiente. ¿Ustedes manejan los mismos libros en la Biblia que maneja, por ejemplo, la Apostólica Romana, por ejemplo? Sí, señor, la teología, la filosofía es lo mismo. Ok, Fundamentos, es más, yo tengo una especialización en arqueología bíblica. Los etíopes tienen, mm, podríamos decir, más libros que el canon bíblico tradicional. Canon viene de regla, viene de completo, viene de legal, si lo queremos llamar así. Entonces, precisamente el emperador Constantino hace uno de los primeros concilios y reúne a todos los obispos. Ecuménico, un concilio ecuménico, ecuménico viene ecumene, que quiere decir abierto para todos, y llegan allá todos los obispos. el Concilio de Hipona. No, ese es, bueno, hay varios Ok, concilios. Y en ese concilio se organizan y organizan cuál es Constantino le dice a él, bueno, yo necesito que organicen la Biblia, los libros que entran y no entran, porque también están los libros gnósticos y están los libros apócrifos, que son otra línea diferente. Y entonces los obispos se reúnen y dicen, mire, los canónicos, los legales son estos, pero como la iglesia etíope desde el siglo segundo tenía una independencia aparte de los demás y quedó un poco como excluida, casi como los coptos también. Entonces, los libros que ellos manejaron eran unos libros mucho más amplios y para ellos eh, son más aceptables y son como más legales, si lo queremos llamar así, los de ellos que los cánones que se fueron desarrollando a través del tiempo. El Códice Vaticano, el Códice Siriaco y otros donde hacían compendios de el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuáles eran los que iban a regir. Entonces Constantino les dije, mire, el imperio es uno, métase en la cabeza de eso, el imperio es uno. Yo no puedo andar diciendo de que la Biblia de fulano sí es, la Biblia de sultano no es. Yo necesito que ustedes se organicen y organicen cuáles son los libros según su criterio, que ya ellos venían con un criterio desde hace mucho tiempo, desde el año 70, 80, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya sabían cuáles eran los que se iban a tener como los más importantes, si lo queremos llamar así. ujú, Y Constantino les dijo, organícenme. Entonces ellos lo organizaron y en pocas palabras, ellos quedaron como la Biblia oficial que conocemos en el día de hoy. Los etíopes tienen otros libros que son más como apócrifos en cierta forma,
de la cosmovisión de este pueblo como tal y los agrega a ellos. Igual los egipcios, los etíopes, los coptos, también agregan otros libros que se llaman extrabíblicos, que son gnósticos y son apócrifos, que no entraron en ese canon, o sea, la Biblia oficial, como lo podemos llamar, pero que también son importantes. Dicho esto, monseñor, y para la gente que no sabía quién era él, pues yo creo que esto ya es como una breve introducción. Vamos entonces como a empezar a abordar un poquitico el tema central en monseñor, que queremos hablar como acerca de posesiones demoníacas, de qué trata todo esto, cómo se realiza un exorcismo, bueno, entre todas esas cosas con las que usted está familiarizado. Comencemos primero definiendo qué es el mal, monseñor. ¿Se le puede atribuir todo lo que es el mal a Satanás? Porque la concepción del mal creo que se entiende para todas las personas, pero en sí la definición para alguien como usted, ¿qué sería? Depende desde qué punto de vista se toque, ¿no? Es algo muy complejo. Antropología muestra una visión, filosofía, sociología, la teología muestra una visión diferente. ¿Qué visión le corresponde a la religión, por ejemplo, para definir el A mal? la religión, bueno, el cristianismo, catolicismo, el mal es la ausencia de Dios, la ausencia de justicia, la ausencia de cambio, la transformación. Entonces, lo que pasa es que en la Edad Media le dieron mucha trascendencia o una figura antagónica del bien o de Dios, es el maligno, ¿no? Satanás, Belcebú, Lucifer. Pero en realidad él es uno de los que fomenta este tipo de cosas negativas, pero en sí el mal es la ausencia del bien. Cuando no hay algo bueno, positivo, se llena con lo que es negativo. Y el mal se genera muchas veces por la injusticia, lo que hay en el mundo. Entonces también no solo podemos culpar y echarle la culpa de todo lo que sucede al demonio, tampoco estoy haciendo apología al demonio, pero Sí, es para que nosotros podamos entender de que el mal, la fuerza del mal, supera, yo podría decir, al mismo enemigo, porque es la ausencia de lo que nosotros no hacemos para cambiar las cosas. Por eso Jesús vino con un propósito de cambio y transformación. Por eso, el inicio de los evangelios en el Lucas habla de que Jesús se va al desierto, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y allá Satanás viene y lo tienta para doblegarlo del camino que debe de llevar. Pero él se queda firme y le contesta también con argumentos teológicos y con la Sagrada Escritura, en lo cual no se dejó torcer. Torcer es una palabra bíblica y la ausencia de ese bien en la humanidad hace que se genere el mal y estamos, por ende tantas injusticias. estamos hablando de que entonces el mal no solamente proviene, el origen no es aquel ángel caído, Lucifer, sino que nosotros como humanos y creación de Dios también tenemos, originamos cierto tipo de mal que incluso trasciende y supera al de Satanás. Dios en todo tiene un propósito y Dios nos permitió tener el libre albedrío. Entonces, sobre la voluntad que Dios nos dio de escoger, no hay nada, solo nuestra voluntad de hacer el bien o hacer el mal. Ya saliéndonos de los parámetros religiosos, parámetros de religión como tradicional, hablemoslo como personas en el mundo en las cuales si no toma un camino, toma el otro. Entonces, o hace el bien o hace el mal, porque pues términos medios casi hay, pero no es lo suficiente para tener la ventaja sobre un fenómeno u otro, un fenómeno social, un fenómeno político, un fenómeno espiritual. Entonces, muchas veces el mal que nosotros generamos llega a tener una fuerza muy grande. Ahora, ya si lo hablamos desde el personaje como tal de Satanás, Belcebú, Lucifer, eso es otra historia diferente porque ellos tienen una historia propia, diferente, en la cual se vuelven enemigos acérrimos de la humanidad y de nosotros mismos. Dependiendo del punto de vista que lo quieran narrar. Yo lo narro desde el punto de vista exorcístico, que llevo muchos años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, y he tenido encuentros cara a cara con el demonio, entonces no puedo decir de que como lo puede visualizar, por ejemplo,
la filosofía o la sociología, la antropología o la psicología como algo creado por el hombre o es un concepto o es una mitología o es un racionamiento simplemente humano, sino que para mi contexto y lo que yo vivo diariamente es real y es nocivo para el ser humano. En otros ambientes filosóficos y aún teológicos lo ven de diferentes formas. Es más, en la teología moderna, científico-crítica, no se ve al demonio como el enemigo que nos quiere destruir, que hay posesiones, que hay exorcismos, que hay brujería, sino se ve como un ente mitológico que fue creado por el ser humano para dar respuesta o echarle la culpa de muchos fenómenos y muchas circunstancias. Para los que vivimos la teología vivencial, los que estamos en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, el diablo, el demonio, Satanás, no es un mito, no es una leyenda, es algo, un ser que hace mucho daño a la humanidad. Con el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de las diferentes postulados filosóficos, teológicos, antropológicos, psicológicos, pues cada uno, aún culturales, folclóricos, le dan una visión diferente al demonio. Entonces usted lo estudia desde un ámbito, lo ven desde una óptica. Se estudia desde otro ámbito, lo ven desde otra óptica. Me atrevería de pronto a decir ahorita que usted menciona todo eso, que incluso desde la cuestión psicológica, probablemente conozca a un psicólogo llamado Carl Jung. Él intentó, él habló acerca de algo que se llamaba la sombra, que es algo que todos los humanos tenemos. La sombra podría ser como la explicación de esta maldad, pero hoy no nos vamos a entrar en esos temas. Yo siento, monseñor, que la verdad, siento que tenemos tantos temas para hablar el día de hoy que eso se va a prestar de pronto hasta para una segunda entrega, siempre y cuando a usted le guste el formato y se sienta cómodo. Vamos a ir avanzando un poquitico como con lo que nos interesa en ese momentico y es lo que le decía, lo de los exorcismos y estas cuestiones. Ahorita hablaba de que el mal no solamente proviene de Satanás, sino de otro tipo de entidades y supongo que es aquí donde entra el trabajo suyo, lo que son las posesiones o de pronto como la influencia que tienen estas entidades sobre nosotros los humanos. Mm, Todas las posesiones son demoníacas. No, yo las puedo clasificar de dos formas. Esto también es muy relativo porque los exorcistas, bueno, hay que hablar de que el exorcismo, la posesión, es un hecho real de todas las culturas y de todos los pueblos. O sea que hay Esto no posesiones lo, en todas las religiones. sí, esto no lo inventó los judíos, no lo inventó el cristianismo, el catolicismo. Esto es algo que está en el ADN de la humanidad. Los sumerios, los acadianos, Egipto, los chinos, los indios, hindúes, tienen también exorcistas, o lo que yo llamo Sakachuki, yo lo llamo al Chucky, el demonio, como para que la gente no se me preocupe. En todas estas culturas se cree en la posesión, se cree en interactuar entre este mundo y el otro, entre espíritus, entidades y demonios. Esto es algo que converge en todas las religiones y espiritualidades. Y no solo como una filosofía, sino como algo real. Comunidades indígenas, triviales, africanos, bueno, en fin. Entonces, ya en el cristianismo catolicismo, aunque no es un postulado total de todos los exorcistas, pero hay exorcistas que creen y no creen en lo que yo voy a decir. Yo los clasifico en dos líneas de acción, tipo A y tipo B. Tipo A, espíritus desencarnados, personas como usted, como yo, que vivimos, interactuamos en este mundo, pero no evolucionamos, no quisimos irnos, no aprendimos, no crecimos, no fuimos mejores personas, entonces quedamos en algo que Emanuel Milingo, el arzobispo, que era un gran exorcista, lo bautizó como el mundo intermedio. Ni es allá, ni es acá, es otra dimensión. Monseñor, antes de que pasemos a la clasificación de tipo B, esto no iría en contra de las creencias bíblicas, porque según, a ver, lo que lo alcancé a ver en catequesis cuando era católico y los aprendizajes que tuve en la iglesia, cuando una persona muere o va al infierno o va al cielo, hay algo que se llama purgatorio, pero es como el paso intermedio para poder llegar a la iluminación. ¿Eso no iría entonces en contra de las creencias de ustedes mismos? En el sentido de que hay en teología hay un margen de concepción de lo que es el más allá. Entonces, ¿qué es lo que se cree? Que usted muere y tiene la oportunidad de ir al reino de los cielos, pero el proceso
usted va a llevar cuando se desencarna es diferente, es en el sentido de que usted tiene que hacer un proceso. A eso se le llama purgatorio, que no aparece esa palabra bíblicamente, pero el concepto está en que en los evangelios, bueno, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de que para llegar al reino de los cielos hay que pasar por un periodo de purificación y de limpieza, y que para llegar a ese estado hay que pasar por varios niveles, lo queremos entender de esa forma. Entonces podríamos hablar de que también tiene libertad el ser humano de escoger dónde quiere ir y dónde quiere estar. Y en esa medida, por eso mismo, hay varios exorcistas que no creen que haya este tipo, como yo los clasifico, de tipo A A y y de B. tipo. Ujú. Exacto. Pero pues también es de estudio, eso se llama especulación teológica, donde se pueden ver diferentes casos porque no está bien clasificado cómo es ese proceso de ir al reino de los cielos. Jesús nos lo presenta como que Él es el camino, la verdad y la vida, y nos da la oportunidad de ir al reino de los cielos, pero el proceso de llegar allá es algo que tenemos que trabajar desde acá, desde el reino material, si lo queremos llamar así. Entonces, en esa perspectiva queda como ese espacio donde hay la voluntad del ser humano que imprime de no querer ir o no alcanzar un proceso evolutivo y quedan en estos niveles en los cuales la parapsicología lo llaman espectros, los llaman espíritus, los llaman entidades que Serían quedan. también las almas en pena. Podríamos hablar de las almas en pena, podríamos decir, o almas que no han encontrado la luz, la iluminación. Ok. Y estos son los casos, en mi experiencia y de otros exorcistas también, donde hay más casos de posesión de personas y de lugares. Está el tipo, que esos son muy eh, eh, asequibles, digámoslo así, muy de fácil contaminación, de muy fácil ingreso a contaminarse con estas entidades, estos espíritus. Eh, es más, el, la mayoría de fenómenos que ocurren en muchos lugares es por la clase de estas entidades, estos espíritus que no se marchan. Y yo tengo varios videos de exorcismos donde estamos haciendo exorcismos en vivo, en directo, ahí están los videos, y son de este tipo, de tipo A, que no llegan a tener esos fenómenos paranormales tan grandes y tan fuertes como el de tipo B. Y tipo B, nosotros los llamamos los ángeles caídos, los demonios, estos ángeles que se rebelaron contra Dios, quisieron darle un golpe de estado y fueron expulsados del reino de los cielos a otra dimensión en este plano terrenal que interactúan con el ser humano, pero que puedan ellos pasar para este plano es muy complejo y es muy difícil y se necesitan unas condiciones muy específicas para que se den ese tipo de posesión. Entonces, en el tipo de posesión B encontramos varias señales que vemos en las películas tradicionales como El Exorcista, Constantine y todas estas, donde se ve el sansonismo, titanismo, que tienen que coger, yo he tenido casos de niños de 7 8 años que no pesan ni 26 27 kilos y tienen que cogerlos entre varios hombres para poderlos someter, hombres fuertes, fornidos, eh, saliéndonos un poco de la explicación médica y psiquiátrica, psicológica, que es la adrenalina o las endorfinas, porque masa muscular no tiene el individuo de estudio, el muchacho, el niño de 7 8 años para coger una mano y empujar a un señor grande, por ejemplo, de 80 kilos y botarlo hacia una pared, cosa que yo he visto, por ejemplo. Levitación, levitar objetos, levitar la persona, 30 40 50 centímetros del suelo. Esto de la Por, levitación lo ha evidenciado usted también en persona. claro, Y lo claro que sí. tiene, y está evidenciado en sus videos, o eso no lo han podido grabar. No, el problema de los exorcismos es como en las investigaciones paranormales. Usted sale a hacer una investigación a un edificio abandonado, por ejemplo, y usted llega y no es que el Chucky esté ahí esperándolo, diciéndole, venga, vamos a entrevistarlo. Entonces, siéntese acá y digan, cuénteme su historia. Y bueno, ya, y mueva tal cosa y mueva la otra. No, usted puede ir allá y no encontrar nada, pero otra gente va
y puede ser que se manifieste. En los exorcismos es lo mismo, hay exorcismos donde no se manifiesta nada, hay exorcismos donde se ven muchas cosas, hay exorcismos donde dañan las cámaras, por ejemplo, se daña el video, por ejemplo, o sea, se prenden, se apagan las luces, o sea, hay unos fenómenos fuertes, digámoslo de esa forma. Hay videos que yo tengo, pero no los puedo publicar porque no tengo permiso. Sí, entiendo. Entonces, pues es delicado una demanda, cualquier cosa, porque estamos hablando de que es algo muy interior, muy personal de la persona. No es lo mismo decir, bueno, cuéntenme su historia. Cuénteme, Dios le dio un milagro de sanación o de prosperidad, o usted tuvo una conversión. A decir, mostrar todo lo que se vive y se ve en un exorcismo en tiempo real, se desfigura el rostro de la persona cambia la voz. Hay muchos fenómenos que ocurren y para salir en un medio y que lo vean, pues obviamente, pues la gente no. eh, o sea, es algo Sí, no muy, presta muy su imagen para eso, claro, porque son difícil. ellos y va a vivir con el estigma de que la gente va a ver por lo que pasaron y pues el miedo, siempre la condena o juzgar a la otra persona desde lo que se vio. Monseñor, que hablando de estos fenómenos, cuando hay una posesión, por ejemplo, al menos de tipo B, que al parecer es como la más pesada, ¿qué es lo peor que usted ha visto para un humano, obviamente? Pues me imagino que usted está acostumbrado a esto, pero que usted diga como que, uff, esto que sucedió este día sí fue bastante heavy. Bastante pesado, sí. La levitación, por ejemplo, piroquinesis, el El fuego que se fuego. prende y se apaga, sí. Pero estamos Levitación de hablando de la, que es fuego de las velas o la persona expulsa fuego de algún la- lugar. hay varias formas. El lugar donde estamos se prende y se apaga el fuego. A veces es un fuego que quema, a veces no es como un holograma, si lo queremos llamar así. Las velas se apagan, se prende. Entonces, se generan muchos fenómenos, como les explicaba, las velas se prenden, se apagan, los bombillos se rompen, estallan, vidrios, se mueven objetos, se manifiesta fuego en un lugar o en el otro. A veces sí quema y deja como la marca, o a veces simplemente es como un holograma. Eh, Xenoglosia, hablar cosas ocultas que nadie conoce. Cosas ocultas Lenguas es cosas muertas. personales, como que te dice algo personal tuyo que nadie conoce o cosas Sí, sí, ocultas sí, acerca de la cosas, historia. sí, de todo. Lo que usted quiera preguntar, ellos son muy astutos y cuando ven que hay curiosidad se van por ese lado. Entonces, para distraer al exorcista o para hacerlo sentir mal. Entonces, por ejemplo, si el exorcista tiene pecados en ese momento, él no le importa decir es que usted hizo tal cosa ayer y pasado y la semana pasada y hace 15 días y usted hizo esto y esto y esto y esto para avergonzar al exorcista y avergonzar a los que están ahí presentes, por ejemplo. O comentar cosas que llaman la curiosidad. Por ejemplo, usted está haciendo el exorcismo y él le dice, usted quiere tener poder o usted quiere saber tal secreto de tal cosa. Entonces son cosas que lo distraen al exorcista y, por ejemplo, precognición se llama eso, lo que estamos hablando. Y xenoglosia, lenguas muertas, latín, griego, arameo, sánscrito, pero que sea fluido, que sean frases entendibles, que sean coherentes, que sean con un contexto teológico. O sea, le responden a uno con lo que uno está diciendo. Por ejemplo, si yo le estoy diciendo, la Madre de Dios está acá, la Virgen María nos está ayudando, entonces responde en latín, por ejemplo, que no, que él no acepta a la Virgen María y que, bueno, en fin, y dicen groserías y un poco de cosas que ellos manejan. Entonces, también cuando fisiológicamente lo que es las manos, los pies los tuercen, la cadera, o sea, fisiológicamente no hay, y pues yo tengo amigos que me ayudan, psiquiatras, médicos, psicólogos, que me dicen, y hay casos que ellos me envían y casos que yo les envío a ellos, que han estado en exorcismos y dicen fisiológicamente no entendemos por qué estos signos vitales
se descompensan, por qué tuercen las manos de esa forma y no se parten las manos, la levitación, por ejemplo. Entonces, hay fenómenos, estos son fenómenos muy pocos que se dan a nivel mundial, los de tipo de posesión B. Los más frecuentes son de tipo A y cada uno tiene sus características y por qué se da la posesión. Monseñor, ¿qué ganan estas entidades con una posesión? ¿Por qué lo hacen? Los de tipo A, bueno, tendríamos que hablar también por qué se da la posesión. Ujú. La posesión no se da porque sí, yo quiero ser poseído. Yo salí a la esquina y se me metió el Chucky, se me metió el demonio, el espíritu, no. ¿Cuáles son las señales o condiciones para que se dé la posesión? Uno es cuando vamos a lugares o hacemos invocaciones, bajamos rituales de internet, en el colegio, la tabla Ouija, el Charlie Charlie, este tipo de Disculpe, puertas. monseñor, ahorita que menciona, qué pena cuando usted lo interrumpo porque me parece importante. Ahora que usted menciona el Charlie Charlie, pues el Charlie Charlie salió a la luz, desde luego que no se trató más que de una campaña de marketing para una película de terror que iba a salir. De hecho, la explicación científica del Charlie Charlie, el por qué se hacía con lápices, es porque el grafito, que es el material con el que está hecha la mina, tiene propiedades magnéticas y pues la tierra tiene propiedades magnéticas y por eso se movían. Cuando usted se O refiere bueno, y soplándolos también se movían. entonces, cuando usted dice que invocaciones o rituales como Charlie Charlie, por ejemplo, se refiere a la intención del joven o de la persona al realizar esta práctica o de que la práctica en realidad sí es una invocación demoníaca o algo así. La práctica abre portales y es una invocación de espíritus y entidades. Lo conocemos más específicamente con la tabla Ouija. Pero en los colegios, antes de que saliera, por ejemplo, el Charlie Charlie, lo que eran las tirejeras, la moneda, habían Ujú. muchas formas de eh, buscar, abrir portales, buscar esa invocación. Invocar viene de llamar, de traer. Entonces, cuando usted se concentra entre varios y dice, yo quiero que venga fulano, yo quiero que me responda tal cosa, o yo quiero saber tal otra, pues es como tocar a la puerta y abrir y que le abran y le digan, aquí estoy. Los portales se Muchas abren veces entonces con la intención colectiva. Por eso la fe de cierta manera funciona y por eso la colectividad en una iglesia. en ciertos fenómenos puede ser personal o puede ser colectivo, pero saliéndonos de la euforia colectiva y de masas, hay un fenómeno que sí es espiritual y responde. Muchas veces, por ejemplo, yo he tenido muchos casos de posesión a través de la tabla Ouija o de las tijeras o del vaso o de las monedas. Están reunidos y hacen la invocación, listo. ¿Les funcionó? ¿No les funcionó? Eso es, no tiene importancia. El hecho es que tiempo después, años después, se empiezan a manifestar ciertos elementos y ciertas circunstancias en la vida de la persona. Entonces, ¿qué pasó? Se llevó una entidad para su casa. Desde el ámbito paranormal y psicológico, usted puede hacer una conexión de mente y mover o algún objeto, trasladar un objeto. Su inconsciente puede responder preguntas, pero muchas veces al hacer este tipo de cosas, suceden cosas o suceden cosas espirituales, donde al hacer ese ejercicio, sea personal o colectivo, atrae este tipo de entidades. Entonces no es simplemente la sugestión o no es solo el poder de la mente, algunos casos sí, otros no, eh, un desdoblamiento mental que puede lograr que se manifiesten este tipo de elementos, se muevan, telequinesis, telepatía, por ejemplo, pero en cuestión de lo espiritual, sí ha habido casos donde el hacer estos juegos hacen de que esas entidades se le peguen a la persona y tiempo después se manifieste y haya una cantidad de situaciones demoníacas bien fuertes. Monseñor, intentando entender a las entidades como si tuvieran conciencia, pues cosa que no sé si la tienen, porque pues al parecer como que sí, es decir, tienen como su propia manera de pensar en su propio plano que se rige por sus propias leyes físicas, al parecer. ¿Qué,
¿qué ganan? Y esta era el principio de la pregunta, disculpe que ahorita lo hubiera interrumpido, pero soy una persona muy curiosa, monseñor. ¿Qué ganan estas entidades al, por ejemplo, seguir a alguien que hizo una invocación o poseerlo en este caso? Bueno, entonces estamos hablando, porque la respuesta no es sencilla. Hablamos de que una de las características de la posesión, para que se dé la posesión, es usted invocarlo. Ya que usted se baje un grimorio, se baje un ritual, lo haga, o de forma colectiva, o utilice alguno de estos tipos de formas de invocación. Segundo, a través de trabajos de brujería o hechicería que le envíen un espíritu, una entidad, o usted va a algún lugar y se le pegó algún espíritu, alguna entidad, o fue donde un brujo, esto satánico, y no es charlatán, porque yo clasifico brujo satánico y charlatán en dos líneas diferentes. Eh, y aclaro, brujo satánico, a lo que yo me refiero son los que hacen pactos satánicos y trabajan con magia negra y hacen el mal, porque hay otra gente que pues tiene diferentes concepciones y espiritualidades y esto, y no lo clasifico en brujo satánico. En eso somos claros. Bueno, para ¿Existirían de que pronto los brujos buenos, hablando de esto? sí, podemos hablar de hechiceros, podemos hablar de medios, podemos hablar de una cantidad de gente que tiene muchos títulos. Yo no puedo decir es bueno o malo porque no puedo entrar a hablar de la persona, pero específicamente en este caso de los brujos satánicos, los que trabajan con magia negra, son los que hacen ese tipo de trabajos de enviar estos espíritus, estos demonios, para que posean una persona para un fin específico. Se podría Por ejemplo, decir, ah, no, sí, qué pena, hágale. tranquilo. Bueno, le quería preguntar si técnicamente usted, por la labor a la que se dedica o los sacerdotes en general, se podrían clasificar como brujos, porque ustedes también hacen invocaciones, no invocaciones malignas, desde luego. Hablamos de que etimológicamente invocar es llamar, ¿cierto? Como traer. Y ustedes, pues obviamente invocan entidades, digámoslo, de seres de luz, ángeles, arcángeles, Dios incluso. Pues esta es un planteamiento muy cuestionado, y depende desde donde lo quiera ver, si lo ve desde la filosofía, si lo ve desde la antropología o la sociología. Podríamos decir que la palabra brujo ha sido muy estigmatizada. Entonces, ya desde el ámbito religioso tiene una connotación. Entonces, podríamos llamar que hay sacerdotes o líderes espirituales en otras religiones, espiritualidades que ayudan a las personas, podríamos llamarlo así. Pero en el contexto de la exorcística, el brujo satánico que hace estos tipos de trabajo son personas que se dedican a hacer el mal y que tienen pactos directamente con el demonio, para que lo podamos entender de esa forma. Perfecto. Desde el ámbito antropológico y sociológico, y aún filosófico, el sacerdote de una religión o espiritualidad es el chamán, es el vidente, es el tegua, es el brujo, como lo quieran llamar, porque maneja un lenguaje espiritual y místico. Pero ya para nosotros, en lo occidental y la cuestión cristiana católica, pues el brujo ya tiene una conexión diferente, sobre todo esta visión o bueno, esta forma en que hay este tipo de personajes que ya se dedican de pleno o de lleno a hacer el mal, a hacer pactos satánicos, a hacer trabajos de brujería para dañar a la gente. Entonces, uno de los objetivos es doblegar, después de que hay diferentes tipos de brujerías, hay diferentes tipos de niveles de brujería, si lo queremos llamar así. Y en ese rango, uno de los trabajos más fuertes o más altos es la posesión. Entonces, por ejemplo, viene fulano, yo soy la persona que voy a buscar al brujo o al hechicero, como lo quieran llamar, al satánico, llego donde él y le digo, mire, yo estoy enamorado de fulana, pero esa vieja a mí no me hace caso, no me ve, no quiere saber nada de mí, ¿qué hacemos? Pues el brujo satánico le dice, no, tranquilo, yo voy a hacer esto, vamos a hacer algunos trabajos de brujería así, 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 así. Pasa el tiempo y ve que no tiene resultados, entonces empieza a subir los trabajos y los rituales y los pactos con esos demonios y esos espíritus. ¿Por qué? Porque el brujo satánico recibe su poder
del demonio, de los demonios. Y para recibir ese poder necesita hacer varios tipos de trabajos de brujería. No estoy hablando desde luciferismo, satanismo filosófico. Estoy hablando de la brujería real, concisa, cruda, que existe en muchos lugares. Como les Importante decía, esa aclaración. sí, 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 no, porque si nos vamos a la parte filosófica, eso es otro Sí, es tema otra aparte. cosa que de hecho no tiene poco que ver con la brujería, de hecho. Sí, por ejemplo, en el satanismo están los luciferinos y los satanistas y el satánico. Y el satánico es el que va y mata al gato y se lo come y hace de O el todo. bebé o la persona le saca los Sí, órganos. porque yo he tenido, sí, yo he tenido casos donde yo he ido, donde he estado en sacrificios satánicos que lo han hecho. Pero el satanista dice, no, yo no tengo nada que ver con esa vaina. Yo adoro a Satanás porque me gusta su filosofía, me gusta el hombre, me identifico con esa vaina, pero yo no soy matagatos, por ejemplo. Entonces, sí, hay que hablarlo de esa forma para que Sí, lo para podamos, evitar, sí, claro, entiendo totalmente, sí, sí, monseñor. para que podamos entender la conexión. Entonces, el brujo satánico al que yo me refiero, él dice, bueno, ya le hice tal trabajo, le hice tal otro, tal otro, tal otro, hay cualquier cantidad de tipos de trabajos de brujería. No me funciona, entonces le voy a mandar un chuki, le voy a mandar un espíritu que se incorpore en la mujer esta. Entonces se le entra la posesión, a posesión viene posesionar, y ya la vieja empieza a decir, uy, oiga, este tipo ya lo veo como con otros ojos, me llama la atención, me obsesioné con él, tengo que buscarlo, por ejemplo. Estamos hablando que eso Entonces, sería una posesión de tipo A. de tipo A, pero también puede ser B, a través de trabajos de brujería. Es que esto es algo bien complejo, esto no es tan fácil de entender. Y entonces sería la segunda forma, digamos, de posesión. Hay una tercera forma de posesión que es muy documentada a través de muchas películas que son basadas en hechos reales, de infestación de casas, donde usted llega y pues se ganó, le dejaron una herencia o se ganó un remate o le salió un gangazo por allá en Envigado, una casa maravillosa. Entonces usted va y dice que esa casa está muy bien, usted se va a vivir allá y con el paso del tiempo usted empieza a notar cosas que no están bien, a manifestarse en poltergeist, a manifestarse entidades, situaciones fuera de lo común, fenómenos paranormales. Y llega un momento en que esa entidad se acerca tanto a la persona que la posee. Cuarto, estar en un lugar, por ejemplo, que haya una entidad, un espíritu, y usted fue, y usted está bajito espiritualmente, si lo queremos llamar así, y se contaminó, sea que sea externo a través de una vejación, o sea, por fuera, o interno, una posesión. Por ejemplo, usted fue a una cueva, y en esa cueva había una entidad, un espíritu, un desierto, o los celotes. Yo he tenido varios casos de posesión, igual, pues, Los cenotes son los de México, los huecos sí, son donde los de echaban los México. sacrificios. La puerta al Exacto, son inframundo para esas culturas, mejor dicho. exacto, exacto. Entonces hay muchos lugares en el mundo donde son portales o puertas o hay entidades que rigen ese lugar. Y usted llegó porque pues, usted es un turista y quiere estar ahí y quiere tener esa fortaleza. Por ejemplo, los mismos indígenas en México, ellos entrar a un celote tiene que ser un ritual porque ellos saben lo que hay debajo de esas aguas. Entonces, no es que simplemente venga, me echo allá, me tomo la foto, yo soy el turista, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en el Salto de Tequendama hay una El Salto de entrevista, Tequendama es en Bogotá, ¿cierto? Donde la gente se suicida. sí, sí, y hay Sí. muchos puentes en el mundo que mucha gente se suicida también. Entonces, en History Channel, en Inexplicable, en segunda temporada, salimos hablando sobre un caso que yo tuve de una posesión allá, que se bajó, se tomó la foto y estuvo ahí un rato y estaba bajito espiritualmente y se le metió su chuki y se lo llevó para la casa. Otra consecuencia que puede dar la posesión o que se puede posesionar una entidad, un espíritu, es las personas que son muy místicas, muy espirituales, que están en los caminos espirituales, sea de cualquier religión o espiritualidad, llegan a un nivel tan alto que el mismo enemigo se vuelve, como dice Primera de San Pedro, como un león rugiente que lo quiere devorar. Entonces empieza una persecución y si la persona cae un poco espiritualmente, se puede dar también esa posesión.
Eso aplica en el tipo A y en el tipo B. Pero para que se dé una posesión de tipo B, tiene que ser unas condiciones bien especiales para que un demonio se pueda incorporar en una persona. Por eso los casos de posesión de demonio son muy pocos. La mayoría son de tipo A. Entonces, hay diversidad de el por qué hay una posesión. A veces las buscamos, a veces no las envían, a veces nos contaminamos. Bueno, en fin. El hecho es que los de tipo A, al entrar a la materia, ellos sienten como si volvieran a vivir. Son parásitos. Entonces van destruyendo la mente, el cuerpo y el espíritu, la energía del organismo. Se van alimentando de la energía del organismo. Por eso la persona se empieza a enfermar y va a médicos y se saca toda la clase de exámenes, punta médica y no le encuentran nada. Pero, Y en monseñor, psicología y psiquiatría tampoco. esto físicamente sucede porque este parásito, a ver, si lo definimos como parásito, el parásito se alimenta para poder Claro. sobrevivir de otro ser vivo. Esta entidad también se está alimentando por su propia supervivencia. No solo porque sea su propia sobrevivir, digámoslo de esa forma, poder vivir. Yo me meto y es que si no consumo la energía de tal persona, entonces desaparezco, no. Pero ellos disfrutan, vuelven a vivir. Por ejemplo, cuando está poseída una persona y emerge esa otra personalidad, ese espíritu, esa entidad, los sentidos, lo que toca, lo que come, lo que huele, lo que ve, es esa entidad, ese espíritu. Entonces va devorando, va alimentándose de ese ser. No es que vaya a desaparecer, no es que si no se alimenta de ese cuerpo, va a desaparecer, sino que le gusta, Hablemos vuelve a vivir entonces de placer, o sea, le de genera placer. placer y esta entidad vive precisamente para el placer. Exacto. Ahora, si fue enviado con un propósito, tiene que cumplir ese propósito porque se fue obligado por otro ser, otro demonio, otro espíritu, que por eso el brujo satánico lo obliga con un pacto a que esa entidad menor tenga obligación de ir a hacer ese mal. Entonces ya va con una misión. Entonces, yo quiero que usted se suicide, por ejemplo. Aclaro, no todo el que entra en depresión, no todo el que entra, el que se suicida es porque está poseído o porque el demonio esté detrás, pero muchos casos sí han ocurrido, han tenido que ver influenciados por esas fuerzas malignas. Y por ejemplo, entra, le envía ese espíritu, usted estaba normal, usted estaba bien, usted lleva su vida normal, pero empiezan a haber unos signos en los cuales empieza a notar de que las cosas no están bien. Son bastantes. Hay un libro que yo escribí que se llama Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Hay unos perfiles que pueden bajar las personas y mirarlos y decidir hacer un checklist, decir, por ejemplo, me privan en la noche, parálisis del sueño, pensamientos obsesivos compulsivos con el suicidio y hacerme daño, problemas económicos, problemas sentimentales, plagas en mi casa, bueno, en fin, son más de 60 señales diferentes. Y empieza, usted de una forma, y con la posesión y la brujería, empieza a cambiar totalmente de su condición normal y empieza a vivir muchos fenómenos y circunstancias que van dando la forma de que hay una entidad y un espíritu, hay un trabajo de brujería, el cual está influenciando a que la persona cometa, si lo mandaron, por ejemplo, para que se suicide o se lo mandaron para que le desarrolle una enfermedad, por ejemplo. Monseñor, ¿qué condiciones se tienen que dar, por ejemplo, para que exista una posesión de tipo B? A ver, antes de que responda quizás esa pregunta, yo tengo una que me acaba de llegar. Usted me mencionaba que estas posesiones de tipo A son como de almas, o sí, como de almas errantes, de personas que murieron y no se fueron ni para arriba ni para abajo, digamos, hablando pues coloquialmente cielo e infierno correspondientemente, sino que quedaron como en un plano intermedio. ¿Por qué Dios permite que estas almas, que son de sus hijos a su vez, se utilicen para estos fines? Eh, Dios da libertad y usted al escoger dónde quiere ir y dónde quiere estar y cómo quiere estar, pues también usted escoge su camino espiritual.
podemos llamar así. El que rige este mundo material, esta dimensión, no es el Señor como tal, es el enemigo. Eso está en la Sagrada Escritura. Por ende, estas entidades, estos espíritus, estos seres, porque hay diferentes tipos de seres en estas dimensiones, lo manejan o son eh, cautivos de esta forma por otros entes superiores, llámese ángeles caídos, llámese demonios. Monseñor, Entonces, disculpe, se le está escuchando un poco mal. El micrófono de pronto lo alejó, de pronto está tapadito con algo. no, Ahí ¿me ya se le está escucha? escuchando bien, ahí ya se le está escuchando perfecto. Ahorita se le escuchaba súper mal. Muy raro, está molestando los chukis, siempre molestan los chukis. Probablemente. Entonces, Dios da esa libertad y ya eh, cada espíritu es el que su condición y lo que quiso lograr en esta vida, pues denota a dónde quiere estar y cómo va a estar. Entonces, como Dios nos da la oportunidad en esta vida también de ganar espiritualmente, cuando ya desencarnamos ya no hay opción. Y los que manejan esos niveles, esas dimensiones, son los ángeles caídos, para que lo podamos entender. Y desde esa perspectiva, no es que Dios los haya abandonado, sino que el ser humano muchas veces se aleja de Dios. Entonces, hay formas de ayudarles espiritualmente, y eso es lo que se hace muchas veces, en este caso, a estos espíritus de tipo a ascender espiritualmente. El exorcista no es solo para expulsarlos y tener una batalla terrible contra ellos, sino darles la opción de que ellos puedan ascender, la misericordia del Señor se manifieste. O- Por ende, estas entidades, estos demonios, tienen cierto poder sobre ciertos espíritus, entidades. Pero esto más precisamente se da con un satánico que presenta ciertos rituales y le dice, por ejemplo, a algún demonio, porque hay bastantes, le dice, mire, yo necesito el poder de dominar ciertos espíritus, ciertas entidades. Entonces el demonio le dice, bueno, se tiene que hacer estos rituales y tiene que hacer estos sacrificios y tiene que hacer esto y esto y esto. El demonio le dice, bueno, yo tengo potestad limitada, porque el demonio, a veces vemos que Dios y el demonio son iguales, y eso es una gran mentira. Dios está sobre todo. Los ángeles, eran arcángeles, tenían un lugar privilegiado en el reino de los cielos, pero fueron expulsados. Pero no tienen el mismo nivel que Dios. Hay una diferencia abismal. Entonces, ellos Estamos conservaron hablando, cierto disculpe, estamos poder hablando de que espiritual. hay más bien que mal. No hay un equilibrio como siempre nos lo ha pintado, por ejemplo, el espiritualismo, algunas religiones, incluso también la filosofía. Lo que nos acaba de decir es que el bien es muy superior al mal. Dios es superior a las fuerzas del mal como tal, claro, porque Él es el sumo bien, pero estos ángeles, al ser expulsados, no perdieron su capacidad angélica o el poder que ellos tenían. Entonces, por ende, manejan ciertas situaciones y manejan ciertas fuerzas y dominios sobre otras entidades y espíritus. Padre, Entonces, yo el demonio ahorita, dice, qué pena, monseñor. ¿Le puedo interrumpir? Que quisiera como añadir algo más. Usted ahorita hablaba acerca de la maldad producida por estos ángeles caídos y en sus propias palabras, Dios, después de que los destierra, los envía a la tierra con nosotros. Hasta aquí dos una preguntitas que quise. dimensión, una Perdón, eso, a dimensión. una dimensión, pero a que convivan como al parecer aquí con nosotros, ¿no? Acá abajo. Es una dimensión paralela. No es que convivan con nosotros todo el tiempo, sino que están como cerca de nosotros, pero no es que estén todo el tiempo con nosotros. Ah, no, entonces la pregunta que iba a hacer va fuera de lugar. Continúe, por favor, monseñor, y disculpe la interrupción. Tranquilo. Entonces, el demonio le dice, listo, bueno, se me hizo tal sacrificio, está haciendo esto y esto, tiene la potestad de dominar esta entidad, este espíritu, porque no está en la gracia de Dios, no está en la luz. Entonces, el brujo dice, bueno, hermano, usted va y se le va a meter a fulano, a sutana, con este o objetivo o tal o cual, para que usted logre ese objetivo que él ha enviado. Entonces, podemos decir que también la posesión, es que es bien complejo el tema de la posesión. Aparte de que
lleguen o usted se contamine, usted se le pegó, usted se le entró, lo posesionó una entidad, un espíritu. Este caso particular de posesión a través de trabajos de brujería son más fuertes, más complejos y van con un objetivo específico. El tipo B, para la posesión de tipo B, se necesita que haya un pacto satánico bien realizado, bien hecho, digámoslo de esa forma, o que el brujo que haya mandado eh, ese, el, el brujo entre niveles más altos no solo manda espíritus, sino que cuando ya tiene un poder más grande, satánico, puede mandar demonios de categoría. Hay varias categorías, si lo queremos llamar así. Entonces, puede mandar algunos demonios no tan altos, digámoslo de esa forma, para que lo podamos entender, de rangos, esa es O sea, la hay como una organización. jerarquía entre los demonios, es como una jerarquía Sí, militar, claro, está bien. los oficiales, suboficiales y los soldados rasos. Y usted se refiere a mandar como soldados rasos, pues sí, como el homónimo a soldados rasos, pero en la demonología. Sí, es que ya tendremos que entrar al estudio de demonología sobre la concepción de organización de los ángeles. Y en cada época, a través de los siglos, ha cambiado ese orden. Antes eran príncipes, potestades, en sí, después cambiaron a ser principados, condes, bueno, en fin, ha cambiado mucho la organización, pero para lo que podemos entender es que sí hay una jerarquía en la cual los más poderosos mandan a otros y esos otros mandan a otros y los más de la base, los más rasos, como usted lo llama, son los que envían. Entonces se da también ese tipo de posesión y a través de un pacto realizado satánicamente para usted que se le incorpore un demonio como tal, o también en ese pacto querer que un demonio específico posea a alguien en específico también. Entonces, muy rara vez se da la posesión de un demonio por infestación. Usted llegó a una casa, llegó a un, a un celote, llegó a un cenote, llegó a la piedra de Huayca, por ejemplo, aquí en Cundinamarca, o se fue al desierto de la Tatacoa, por decirlo así, y se le metió un demonio. Ellos no se meten porque sí, porque ellos son seres muy inteligentes, tienen que haber alguna condición para que haya la posesión de estos demonios tipo B, que son los más difíciles, los más complicados y donde generan estos fenómenos tan fuertes que hemos hablado hoy. Monseñor, ¿a usted ha tenido de pronto un caso de posesión así tan grave como el que nos mostraba ahorita, que tiene que ver como por ejemplo con las películas, en donde en la casa hay infestaciones, la persona, hay poltergeist, creo que se llama así, que es Sí, donde mueven cosas en la casa, esas cuestiones? ¿Ha tenido casos así? sí, sí, ¿Podría varios. hablarnos de uno en específico que usted diga, pues que como aquí para contarnos a manera de anécdota? Bueno, ¿qué le puedo comentar? Eh, También hay en exorcismos donde vomitan. O sea, nosotros vemos las películas de terror del exorcista y de otras que vomitan vómito verde, pero no es solo vómito verde, sino también elementos, se materializan elementos. Yo he tenido casos en posesiones que han vomitado sangre, han vomitado anillos, han vomitado cadenas, han vomitado sapos, renacuajos, eh, ratones, por ejemplo, que se materializan físicamente y a la persona le han hecho todos los exámenes por habidos y por haber, resonancia, TAC, escáner, ecografías y todo y no se le ve nada, pero usted empieza a hacer la oración y del estómago se empiezan a mover cosas y cuando usted hace el exorcismo las bota, por ejemplo. Casos terribles. Los más difíciles, bueno, hay un caso de, también se da, también es raro, de posesión demoníaca, cuando los abuelos o los padres de uno de los abuelos, esto se llama cadenas genealógicas, cadenas ancestrales, cosas que uno trae de los Hereditarios. antepasados hereditarios, sí, genealógicos. Entonces, el abuelo, el bisabuelo hizo un pacto satánico
porque quería la fama, quería poder, quería conseguir tal vieja, quería hacer tal viaje, quería tener tal posición económica o social o reconocimiento. Y inmediatamente conecta el árbol genealógico y conecta a sus descendientes con esa entidad, ese espíritu, ese demonio. Y he tenido varios, por ejemplo, en una misma familia, tres o cuatro que han estado poseídos por ese mismo pacto, porque aunque lo haga el abuelo, por darle un ejemplo, el demonio dice no es solo con el abuelo, sino con la descendencia que ellos tienen. Mm, Entonces sí se han dado casos también de posesión a través de posesión genealógica, si lo queremos llamar así, por este tipo de pactos satánicos. La mayoría de fenómenos paranormales se ha visto en estos casos de tipo B, pero como le digo, son muy pocos. Si yo he tenido 15, 20 a lo largo de 24 años de semanalmente, épocas eran diariamente exorcismos, pues es mucho, porque hay muchos exorcistas que solo han tenido dos o tres casos que han tenido este tipo B. Es más, yo he estado en congresos en México y en el Vaticano de exorcistas y hay varios que nos sentamos a hablar o en las conferencias que dan y a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, yo tengo tal experiencia, yo tengo la otra y pues no todos tienen la experiencia de estar en este tipo de fenómenos de de tipo posesión de B. tipo A y tipo B. Las infestaciones de las casas. Yo he estado en muchas casas que levitan los objetos, salen a volar objetos, los cristos se voltean. Por ejemplo, hicimos en el 2010, creo, bueno, no me acuerdo, con Discovery Channel, Puertas al Más Allá, donde es un testimonio real de una posesión de una casa, una infestación y ocurrían unos fenómenos, pero fuertes, fuertes. ¿Usted Por estuvo ejemplo, allá estaba en esa casa? sí, sí, claro, yo hice el exorcismo de ese, era un apartamento. Y es que ahí habían matado a una gente y habían hecho brujería ahí en ese lugar. No, eso es, mejor dicho, una historia que las tienen que ver por ahí, está en YouTube ese capítulo. Por ejemplo, que hemos estado haciendo, empezamos a hacer el exorcismo de una casa y del cielo empiezan a caer cosas. Por ejemplo, una vez cayeron puntillas y se materializaron puntillas y agujas. Todo se llenó. Y usted veía el techo y el techo usted lo veía súper bien, pero se materializaban en el lugar. Obviamente estos fenómenos, yo que soy de mente racionalista, combino lo que es la fe y la ciencia y la fe, y soy académico y me invitan a charlas, a congresos, a departir con ateos, con agnósticos, con científicos, estos tipos de fenómenos, pues mucha gente no cree y está bien, está en su derecho no creer, porque es tan insólito que, es más, uno mismo hasta que no está enfrente de esa situación, es muy difícil de creer. Porque una cosa es lo que usted le cuentan, otra es lo que usted se imagina, otro estar en vivo y en directo ahí con el poseído o en la casa cuando empieza a volar las cosas, pues eso es una cuestión aterradora. Hay mucha gente que ha tenido estos fenómenos, ha vivido estos fenómenos paranormales. Hay mucha gente que morirá y nunca han sentido nada. No saben lo que es que los molesten o sentir una presencia o sentir algo negativo. Pero hay otras personas que sí han tenido estas experiencias que no es solo cristiana católica, esto viene de todas las culturas. Se hace un estudio histórico y va a encontrar que todas las civilizaciones, todas las culturas relatan hechos muy parecidos. Al esto pertenecer a varias culturas y a varias religiones al mismo tiempo, estamos hablando de que las posesiones son de los mismos demonios, porque ahorita, por ejemplo, hablábamos de culturas mesopotámicas que incluso fueron antes que el cristianismo, antes de la venida de Jesucristo y que se empezara a fomentar toda esta religión. Y pues si en esta época no se tenía conocimiento acerca de estos demonios, digámoslo así, entre comillas, bíblicos o ángeles caídos de los que ustedes relatan en su religión, pues ¿qué posesiones eran estas entonces? Sí se concedía, sí se entendía que habían estos tipos de demonios. A ver, yo le voy a comentar lo siguiente. La escritura, la Sagrada Escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento es de origen semítico.
y por ende hay algo que se llama el núcleo común. Eso lo llamo yo, núcleo común. Hay otros investigadores que también. Es unas fuentes muy antiguas de la humanidad. Cada pueblo fueron cogiendo esa tradición y la apropiaron. Le pongo este ejemplo para que lo podamos entender porque no es fácil de entenderlo. Por ejemplo, su abuelo. Su abuelo tenía mm, historias, y entre esa historia pues estuvo en la guerra de los 1000 días. Y él le dice a su papá y le cuenta a usted, mire, la historia de los 1000 días fue así, así y así y así. Y usted escucha y dice, ah, es mi abuelo, entonces yo le creo a mi abuelo porque mi abuelo me está contando lo que él vivió. Detalles más, detalles menos, pero le está contando la experiencia que él vivió. Otros que estuvieron en la guerra de los 1000 días le contarán a sus nietos y a sus hijos una versión que ellos vivieron. Pero el cúmulo, ese núcleo común, fue que se dio la guerra y estuvieron en esa guerra y se dieron muchas cosas. Entonces, la Sagrada Escritura es un cúmulo, es una confección de estos relatos que vienen desde antes de los sumerios. Estamos hablando de tiempos antidiluvianos, estamos hablando de tiempos mucho más antiguos que las civilizaciones que conocemos modernas, que tenían entre sus leyendas, entre su mitología, entre su narración, este núcleo común. Cada uno fue contando su historia a medida que se fueron desarrollando los tiempos. Vuelvo al mismo ejemplo. Entonces está su abuelo y le cuenta la historia a su papá y a usted. Entonces usted coge y va a decir, yo voy a escribir la historia que me contó mi abuelo. Usted le pone más, usted le pone menos, usted le quita, le pone, pero el contexto general es el mismo. Entonces, en cuestión de los ángeles y de los demonios, esto existe desde tiempos muy antiguos y en todas las civilizaciones. Quítele el nombre de demonio o de ángel. Póngale seres de luz y seres de la oscuridad para que lo podamos entender de esa forma. Buenos y malos. Usted va a los Vedas, a los hindúes, y usted va a encontrar la guerra entre la luz y la oscuridad. Y demonios que se le metían a la gente y otros que venían a sacarlos. Es una cuestión que es muy, muy, muy antigua, en la cual habla del bien y habla del mal. En la visión politeísta, entonces se habla de varios demonios o varios dioses, en fin. En la visión monoteísta, mono, uno, teísta, Dios, judaísmo, cristianismo, islam, pues se habla de la presencia de Dios, los demonios, los ángeles caídos. Pero esto viene de una tradición mucho más antigua. Em, yo no quisiera abordar de pronto el tema que le voy a hacer, perdón, la pregunta que le quiero hacer a continuación y sin ánimo de faltar al respeto, desde luego, pero lo que usted me está diciendo es básicamente un teléfono roto. Si bien, pues según algunos estudios o archivos que uno encuentra por ahí que puede leer documentos, el cristianismo, y no solamente el cristianismo, ojo, pues refiriéndome como al catolicismo y todas sus vertientes, más bien como religiones abrahámicas, sino todas las religiones en general, se han basado a su vez de otras religiones para la conformación de las mismas. Si usted, por ejemplo, como católico independiente, está aceptando que la Biblia como tal, o más bien la religión a la que usted pertenece en concepción, se da mm, tomando las historias de otras culturas y otras religiones a su vez. ¿Por qué se atreven de pronto a decir que su religión es la verdadera o que el Dios de ustedes es el en realidad el que existe? Al aceptar, desde luego, que ustedes vienen con la aceptación de las teorías de otras religiones a su vez. Hablamos de un núcleo común en la cual no es que sea copia de los demás, es que eso es algo importante de entender, sino que es una tradición de todos los pueblos de una misma familia, si lo queremos llamar así. Entonces, la familia Pérez tiene tíos, abuelos, cada uno fue abriendo su vida, su historia, su familia y cada uno trae esa trayectoria en la cual todas esas tradiciones son válidas. Esa parte mitológica, todas son respetables y todo el pensamiento que se va desarrollando es válido porque en la antigüedad no existía algo que se llama actualmente el copyright, derechos de autor, sino que cada uno traía esa tradición y la iba desarrollando a través del tiempo y lo que iba caminando. Pero eso no quiere decir de que no sea verdad esas tradiciones, ni ese núcleo común que se fue desarrollando. Ahora, cada uno, desde su perspectiva,
tiene la visión de que es verdadero lo que está viviendo. Ya la cuestión de que si vamos a hablar de que cuál es la mejor, cuál es La cuál es verdadera. mejor que la verdadera, cuál puede más que la otra, y eso es algo muy subjetivo y de cada quien y de fe de cada quien. San Juan Pablo II hablaba de que en el mundo hay muchas religiones y todas son camino para salvación, pero cada uno va en su encuentro. Ahora, ¿cuál quiere usted o cuál se siente más identificado o cuál usted cree que realmente es mejor el camino para seguir a esa salvación? Eso ya es algo personal. Entonces ya en el cristianismo cambia mucho, porque es el mismo Jesús que se revela, el Dios para nosotros que se encarna y nos da la revelación. Y ya cuando uno está en los exorcismos, usted puede decir, yo le saco el Chucky en el nombre de Buda, de Confucio, Y se pero eso no puede. funciona. Ah, ok. No, usted lo puede utilizar, pero que le funcione es otra cosa. Pero cuando yo le digo en el nombre de Jesús, bueno, eso es diferente. Eso es diferente. Entonces, a lo práctico y ya a la visión de cada uno, pues cada uno va en ese proceso espiritual de crecimiento. Cada uno tiene que ver el camino que vaya a seguir, que crea que realmente es el camino que le va a conducir más seguro, más factible, más perfecto hacia esa salvación. En el caso de nosotros, por nuestra espiritualidad, lo que creemos es que Jesucristo es, es Dios, es el Señor, entonces pues es lo que nosotros creemos. Y ya yo verlo en una posesión y ver todo lo que se manifiesta y estas cuestiones, pues eso es ya es una confirmación. Aparte que eso es algo muy personal que cada uno debe buscar esa revelación de Dios. Qué buena respuesta, monseñor. Nunca nadie antes me la había dado. Mm, monseñor, ¿cómo, disculpe que me devuelva un poquitico, pero cómo se da cuenta usted que puede comenzar a hacer exorcismos? Es decir, ¿cualquier persona lo puede llevar a cabo o qué debe de tener o de condiciones cumplir para poder hacer un exorcismo? Claro, todo el mundo puede llegar a hacer un exorcismo desde la retórica, sí. Que le funcione, eso es otro cuento. En Hechos de los Apóstoles vemos cómo hay unos rabinos itinerantes exorcistas que habían en la época de Jesús. Había muchos que se dedicaban, no solo Jesús, lo que pasa es que Jesús fue el más famoso y el más poderoso, si lo queremos llamar de esa forma, el más conocido de exorcista, y bueno, y sanador y liberador. Bueno, tendríamos que entrar a mirar la figura de Jesús, De pero todo, Jesús hacía de todo en realidad. de todo eso era completo el hombre. Entonces, habían unos que no eran del grupo de los apóstoles, pero estaban haciendo exorcismos y estaban utilizando el nombre de Pablo y de Jesús. Y en uno de esos exorcismos, el demonio le dice, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ustedes yo no los conozco. Y entró y los destrozó, le dio una mano, les pegó una levantada, les rompió los vestidos, salieron corriendo. Eso cuenta la Sagrada Escritura. Entonces, hay muchos que pueden intentar hacer exorcismos y lo pueden llegar a hacer a través de algo que se llama gracia de estado. En un momento dado, en una circunstancia, Dios da como una gracia especial para que la persona pueda hacer una misión, pero eso no quiere decir que sea exorcista. Y tiene el peligro el exorcista, empezando por el exorcista, aún más las personas que no son exorcistas, de poder que el demonio lo ataque, lo afecte, trate de, a mí una vez casi me dejan sin oxígeno, me ahorcaron fuertemente una niña de 7 8 años más o menos, que yo me acerqué, yo tenía la estola, que es como una bufanda larga, no sé si, bueno, ahí Sí, para que les que viene como puedan. púrpura, si no estoy mal. Exacto, sí, uno Sí, utiliza el dorado para este tipo de rituales. Entonces la niña cogió y me jaló así, y entonces tuvieron que tenerla entre 4 o 5 personas, yo ya estaba quedando morado, me tocó, Virgen María, Jesús, entonces le echaron agua bendita y ahí me soltó. Pero donde me hubiera dejado más tiempo, me puede hasta ahorcar. Entonces, puede quedar poseído el exorcista, sí, más aún una persona que no tiene conocimientos. Entonces, sí hay en diferentes religiones, espiritualidades, lo que yo llamo sacachukis, exorcistas que se dedican a esta misión, pero son personas en su
espiritualidad o su religión se han preparado para eso. Y no es lo mismo los rituales que hacen los judíos, no es lo mismo el ritual que hacen los islámicos o los budistas a los que se hacen cristianos católicos, por ejemplo. Cada uno tiene una forma de hacer las cosas divergente y por ende los resultados son diferentes. Entonces no es lo mismo eh, decir yo quiero hoy volverme exorcista y voy a hacer oraciones y voy a echar agua bendita y a sacar los chukis y los demonios a una persona que ya tiene una capacidad, tiene una formación para dedicarse a eso. Como por ejemplo, decirle a cualquier persona, venga, yo necesito que usted me construya una casa, y él dice, sí, yo tengo idea, yo puedo esto y lo otro, pero no es un maestro de construcción, no es un ingeniero, no es un arquitecto, por ende la casa no le va a quedar bien construida. Entiendo. Qué pena, hombre, cuando usted, monseñor, se trabó la... Ya volvió otra vez la cámara. Es que la conexión de internet suya al parecer está como un poquito frágil. Pero ya estamos bien, no se preocupe. ¿Usted se ordenó en algún lugar, monseñor? Es decir, ¿usted aprendió a hacer exorcismos en algún lugar o le vino por gracia de Estado y de ahí hacia arriba comenzó? ¿O cómo fue su proceso? Las dos. Hasta el año 2000 yo estuve en la iglesia romana, después salgo, me ordeno sacerdote, diácono, sacerdote. En el 2005 fui ordenado sacerdote, en el 2013 obispo, en el 2016 me dieron el grado de arzobispo y este año en marzo me dieron el grado de patriarca. A través de la ordenación sacerdotal y una experiencia que yo tuve de conversión, estando en el seminario de una liberación que se dio, eso me motivó porque yo no creía nada de lo paranormal, o sea, la teología y la filosofía que nos enseñan en las universidades y seminarios es una teología científico-crítica, en la cual el demonio, las fuerzas del mal, la posesión, la brujería, todos estos son fenómenos mitológicos, filosóficos, sociológicos, no reales. Entonces, cuando vino una persona a pedir una oración y en esa oración se manifestó una sanación, primero que todo, tiempo después se manifestó unas entidades, unos espíritus, unos demonios, eso cambia totalmente la perspectiva de la realidad. Entonces yo digo, me obsesiono eh, por estos fenómenos y de ahí es donde yo empiezo a investigar, a moverme, a caminar. Conozco otros exorcistas, estoy en congresos de otros exorcistas y bueno, en fin, ahí vamos caminando eso desde el 2000 para acá. Muchas gracias, monseñor, por la historia. Bueno, usted ahorita hablaba de que si había visto con el diablo cara a cara. Creo que en esas palabras fue que lo dijo. Hablemos del aspecto físico que tienen estas entidades. ¿Lo tienen o son meramente espirituales? Es decir, ¿la siente o se pueden ver? Se pueden materializar en varias formas. No tienen un aspecto físico como tal. Eso lo debemos de entender y esto fue algo que se fue desarrollando a través de el medioevo, el oscurantismo, la Edad Media. Pero sí, yo, por ejemplo, he visto cuando hemos hecho exorcismos, entidades, espíritus negros, por ejemplo, que se manifiestan, que toman objetos, por ejemplo, que lo atacan a uno, uno siente cuando esa entidad trata como de entrar o de asfixiarlo a uno cuando la persona está poseída, está el demonio ahí dentro. Usted no está hablando con la persona, sino que usted está hablando con esa entidad, ese ser que está ahí adentro. Entonces, cara a cara, en el momento de la posesión, cambia físicamente el rostro. No es que le va a salir cacho y cola y tridente. Es una visión medieval que le dieron esa imagen, ese formato al demonio, pero el demonio no tiene esa imagen, Esa forma. de esa forma. Sí, de hecho el demonio, pues si vamos a lo que es la definición, técnicamente debería tener el aspecto de un ángel. Lo que pasa es que ahí viene un problema de demonología y angelología, que es cómo eran los ángeles. Entonces nos toca hacer todo un viaje hacia las culturas antiguas y atravesando la Sagrada Escritura para entender cómo eran los ángeles. Porque es que la visión que nosotros tenemos de los ángeles, eh, por ejemplo, de San Miguel, que es muy conocida, que tiene su espada, tiene su escudo, tiene sus alas, tiene un uniforme de guerra, no es
realmente la figura de San Miguel Arcángel. Pero, Lo exacto, que San Miguel es un arcángel porque tengo entendido que en el cielo también hay una jerarquía, al igual que explicamos ahorita con los demonios. También están como los soldados rasos que vendrían siendo los ángeles, que pues sí, según tengo entendido sí tienen algo así como un aspecto antropomórfico, es decir, como nosotros, pero ya los arcángeles de ahí, bueno, de los ángeles hacia arriba son diferentes. Por ejemplo, tienen muchos ojos, muchísimas alas, no no, tienen un aspecto antropomórfico. no, ahí es por eso tenemos que ir a un viaje hacia el pasado de cómo la perspectiva de los pueblos semíticos tenían la concepción de estos seres. Lo narran así la Sagrada Escritura, los querubines, los serafines, potestades, los tronos, dominaciones, pero eso no quiere decir de que tuvieran esa imagen. Si nosotros viéramos cómo era un querubín o un serafín, salimos corriendo, porque es aterrador la imagen que ellos tienen, aterrador. Pero en sí ellos pueden tomar muchos, pueden tomar la morfología, modificarla y ponerla como nosotros queramos ver. No es que ellos son espíritus, por ende no tienen corporalidad, no tienen cuerpo, por ende no tienen una figura definida. Pueden tomar y manifestarse de muchas formas. Obviamente, sí, ha habido, por ejemplo, videos, fotos, apariciones donde ellos toman una cierta patología, una cierta fisionomía, perdón, con alas, por ejemplo. Pero eso no quiere decir de que los ángeles tengan alas. Es que eso es bien, eso Sí. es para un curso bien amplio. Pero entonces estamos hablando de la fisionomía o el aspecto de los demonios. Entonces estamos diciendo que en realidad no tiene un aspecto como tal, sino que más bien la persona en el momento en que tiene una posesión adquiere un aspecto, entre comillas, demoníaco, que no es el medieval, sino que sí tiene como una transformación y por eso se sabe que tiene pues un demonio en ese momentico. Eso es, ahí quedamos con eso, ¿no? Sí, sí, también que he visto especie como un holograma, como para que me lo entiendan de esa forma, una sombra negra que interactúa y a eso lo podemos llamar espíritus o demonios bajos. Ahorita usted nos mencionaba que había tenido, que había visto cara a cara al demonio. ¿Se refería a Lucifer? Como hay varios, y entre unos Satanás, Belcebú, Lucifer, Él sí tiene un aspecto físico, supongo. no, tampoco. No, entonces, ¿cómo nos podría de No. pronto relatar la anécdota de en qué momento lo vio? Cuando estábamos haciendo exorcismos, él se manifestó y a través hay algo que se llama un interrogatorio, y en ese interrogatorio se le sacan las verdades a estos demonios, y entre ellos él se manifestó y dijo, yo soy fulano de tal, hago esto y esto y esto, y se comprobó a través de este proceso de interrogatorio y después salió y se manifestó cuando ya se dio la liberación, se manifestó, o yo los veo de esa forma, como un holograma con facción, como un bulto negro, para que un espíritu que se manifestó, un ente bastante feo, bastante amorfo, para que Ese lo era, podamos. según el interrogatorio, ese era Lucifer. Sí, ¿Qué señor. hace Lucifer, el dios de las tinieblas, pues por así decirlo en definición, poseyendo a alguien? No debería él estar, o sea, eso no son como banalidades para alguien como él. Cuando hay un pacto satánico bien fuerte, a alto nivel, él se manifiesta. Es que él puede estar en varias materias al mismo tiempo. Ok, bueno, Ujú. No es como Mons, Dios que puede estar, no es como Dios que puede estar en todos en todos los lugares al mismo tiempo, omnipresente, pero el demonio sí puede llegar a tener conexión y puede tomar varias materias. Entre más altos pueden hacerlo. Monseñor, ¿cuál es el protocolo o más bien cuáles son los pasos a seguir para un exorcismo? No es que vayamos a hacer un tutorial para que la gente acá venga a ponerlo en No, práctica, pero ya sino... lo que hemos hablado hoy es un mini curso. Ah, ok. Cada exorcista tiene su metodología, yo tengo la mía propia, pero sí hay unos parámetros en los cuales en la actualidad se descarta todo lo biológico, lo médico, lo científico.
Cuando se descarta todas esas áreas, ya sí se pasa a hacer unas pruebas espirituales, en las cuales denota de que sí, realmente se hace un estudio, se hacen unas pruebas y se dice sí, realmente no es solo la imaginación, no es solo que sea una esquizofrenia, no es solo que tenga un problema mental, sino que realmente se detectó que está poseído, tiene un demonio, tiene un espíritu. Ah, ok, En mi ustedes caso, no van de una, ustedes no van de no, una al ataque como que sí, en vamos a el sacar un término, demonio en porque nos dijeron que término hay un general, demonio. no. En términos general, no. Y más en mi caso, que yo soy más eh, Racional. racional y escrupuloso. Entonces, la persona llega o viene la familia y me trae el caso y empezamos a hacer toda una investigación y empezamos a hacer tratamientos. Y según como vayamos andando con los tratamientos y los avances, a lo último, eso se puede demorar meses, se llega a empezar a hacer los primeros exorcismos, las primeras liberaciones. ¿Cuántas liberaciones tiene que tener una persona? ¿Hay un número fijo o es dependiendo de la posesión que tenga? Dependiendo de el por qué se dio la posesión. O sea que Si también fue un tiene que trabajo atacar la muy raíz. Por ejemplo, lo que nos decías claro, ahorita que es por tema de herencia, habría que atacar esa herencia del antepasado claro, o hay si que es por un empezar a tema romper personal. eso, hay que hacer la investigación paranormal, hay que hacer la investigación histórica, familiar, hay que mirar cuáles son los diferentes componentes de que llevó a esa posesión, cuándo llegó, cómo se dio, por qué se da ese tipo de posesión, y ahí se busca como adaptar el tratamiento para ese tipo de casos específicos. Ya lo último, hacer el exorcismo, es mi forma de trabajar. Hay otros exorcistas que trabajan diferente, pero esa es la forma en que yo trabajo y pues a mí me ha dado resultado, bendito sea el Señor. Entonces, primero hay que hacer todo un trabajo psicológico, espiritual, familiar, interno de la persona, externo a través de varios rituales y varios tratamientos, y a lo último sí se hacen los exorcismos que hayan que hacer. Puede ser que en un exorcismo se libere, puede ser que en 5, en 6, en 10. Hay gente que dura un año, 2 años, 3 años. Padre Gabriel Amor, que es un referente muy importante a nivel mundial, tenía casos de 8, 10, 12 años que no los había podido Uf, liberar. Yo tengo casos también que llevan mucho tiempo y no se han podido liberar. Pero bueno, ahí vamos en las manos del Señor. Otros sí, con un simple oración se han podido liberar, porque es que cada caso es diferente. entiendo. ¿Cómo es un exorcismo, monseñor? Porque la concepción que tenemos todos es la de las películas y las series, ¿no? Un padre ahí rezando con un crucifijo, varias personas sosteniendo al poseído y esta persona pues levitando y montándose en los muros y vomitando. ¿Cómo es un exorcismo? Supongo que varía, obviamente, por el tipo de posesión o lo que le esté sucediendo, pero ¿cómo es en general un exorcismo? ¿Es así, con la Biblia, Es hablando en un ritual, latín? sí, sí, total. A veces se lee en latín o griego, arameo o español. El demonio entiende todos los idiomas, eso sí, no se preocupe porque él entiende. Entonces, sí, él sabe. Entonces, se inicia una oración, primero hay que hacer una preparación, el exorcista tiene que hacer una preparación, antes, durante y después tiene que tener una preparación y una protección. El lugar hay que prepararlo, la familia hay que prepararlo, al poseído, al poseso hay que prepararlo. Se llega el día y es un ritual, donde se echa agua bendita, donde se prende incienso, donde se tocan campanas, donde se dicen letanías, donde se dicen oraciones. eh, y en esas oraciones está implícito la lucha entre la luz y la oscuridad y la orden de que tienen que salir esos demonios, esos espíritus. Es simple, el ritual no es que sea párese en las pestañas y haga esto, no, es simple. El hecho es que la batalla cuando empieza a ponerse candente es fuerte, porque esa entidad es a no salir y a no dejarlo, entonces uno incrementa en la oración. Eh, Eso más que todo a grandes rasgos es el ritual de exorcismo en las diferentes líneas católicas, si lo queremos llamar así. Los evangélicos o cristianos tienen su forma, ellos lo llaman reprender, que es hacer oración y decirle al espíritu que salga. A veces funciona, a veces no funciona. Y en otras culturas y otras religiones tienen sus rituales específicos y divergen un poco del que nosotros hacemos. Monseñor, ¿los demonios mueren o simplemente son desterrados? Son desterrados, no.
ellos van a desaparecer. Lo que nosotros creemos es que al fin de los tiempos se dará una purga, una limpieza donde todo lo bueno se irá para el reino de los cielos y todo lo malo se destruirá. Esa es la promesa del fin de los tiempos de Jesús, de que va un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Mientras tanto, ellos están como aprisionados en esa dimensión. Por ende, no se pueden destruir. Por ahí yo escucho a algunos, yo te destruyo, yo te desintegro, pero pues uno no tiene ese poder en sí el exorcista es un medio donde Jesús se manifiesta y el que da la orden realmente de que salga ese demonio, se vaya, es Dios en ese momento. Uno utiliza eh, las oraciones y la orden y el poder que Dios le transmitió a los sacerdotes, a los apóstoles, pero realmente el que hace el exorcismo ahí es Dios. Uno no dice en nombre de Andrés Tirado te tienes que ir, no, uno dice en el nombre de Jesucristo tiene que irse, pero de que haya ese éxito en la liberación son muchas causales para que se dé el éxito y también depende mucho de la voluntad de Dios, del Hasta el poder momento. que se manifiesta en ese O ente. sea que hasta que llegue el fin de los tiempos, lo que ustedes hacen es básicamente, se podría decir entre comillas, como paños de agua fría, simplemente como, bueno, están atacando, vamos a alivianar esto, sin embargo, eso nos va a seguir molestando por siempre, hasta que nuestra existencia termine. Sí, pero recordemos que para la posesión se necesitan unos requerimientos, no es que se dé la posesión porque sí. Entonces muchas veces nosotros somos los que nos buscamos los problemas. Entonces, en ese ámbito, el mundo espiritual va a seguir ahí, el enemigo va a seguir ahí, pero si usted también se centra en lo espiritual y en seguir en el camino de Dios, en tener una conexión más fuerte con el Señor, con el Espíritu Santo, pues usted se va a fortalecer, ya no va a vivir. Es que también tenemos que sacar un trauma que hay social de satanizar todo. Todo es el demonio, todo es malo, todo es culpa del demonio y pues no, influye, sí, y si él ve oportunidad de dañar, él lo hace, pero también depende de nosotros y el fortalecimiento que nosotros tengamos. Entonces, no es que todo el mundo le hagan brujería, no es que todo el mundo quede poseído, pero sí hay muchos casos que se dan. Monseñor, para ir finalizando ya y pasar al último temita que quiero tratar, quiero pues aprovechar para que la gente que está en ese momentico en el streaming, si tiene alguna pregunta interesante, por favor, pues obviamente no se van a leer absolutamente todas. Si hay algo que venga al caso, que es lo que estamos hablando, pues aproveche para hacerla porque después de esta pregunta que le voy a hacer a Monseñor, pues vamos a pasar con algunas preguntitas del chat. ¿Está de acuerdo con eso, Monseñor? Sí, claro, claro que sí. Listo. El último temita que yo quiero tratar aquí, Monseñor, es si hay fechas especiales en donde seamos más propensos. A ver, ya nos dijo, ya nos aclaró que nosotros somos los causales de estas posesiones. Entre comillas, no lo La buscamos. mayoría, Sí, pero sí, sí, la mayoría. hay fechas que también están estigmatizadas, como por ejemplo Halloween, o que Viernes 13, o bueno, un montón de fechas que están llevadas a temas de la mala suerte, brujería, demonios y estas cosas. Hay en realidad fechas en donde uno sea más propenso a ese tipo de posesiones o de ataques demoníacos. Sí, pero no. Sí hay una tendencia en la cual estas fechas las utilizan para hacer muchos rituales, es cierto, y también hay más sensibilidad a este tipo de entidades y de espíritus y de cosas, sobre todo si están dirigidos. Por ejemplo, si es el 31 de octubre y si un brujito está haciéndole, un brujo satánico está haciendo un trabajo de brujería para fulano de tal, es, hay más conexión con la oscuridad y con fenómenos naturales también. Estas fechas también están conectadas con el movimiento de los astros y de la Tierra. Entonces, todo eso como que suma y tiene una fuerza que aumenta que se pueda dar estos casos. Pero cualquier momento, en cualquier época del año se puede dar una posesión. Eso no es que solo el 13 de abril la fiesta de Satanás, entonces es el mejor momento para que quede poseído. No, sí hay una tendencia y sí hay muchos que hacen cosas en esas fechas
y pues son propensos también a que se dé este tipo de posesión. Como esos satánicos que usted mencionaba al principio, esa gente aprovecha Va esas a pagar. fechas para robar niños, porque eso es verdad, la gente tiene que Sí, saber que eso es realidad. sí, Los satánicos de los que sí, sí, habla, sí, no el satanismo filosófico, sino el satanismo como tal, así de sirvientes de Satanás y toda la cuestión, esa gente sí roba seres vivos en estas fechas para hacer sacrificios. Entonces es como... Gracias por la aclaración, Monseñor. Entiendo que entonces es simplemente porque son fechas especiales que ayudan a potenciar, que dan como un multiplicador, por así decirlo, en cuanto a temas de poder para los rituales que están haciendo. sí, señor, total. Listo. Hay tres preguntitas acá que elegí entre el público para que responda, Monseñor. De antemano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy. Hay un tema que antes era un tabú, ya no tanto, pero sigue siendo estigmatizado por miembros de la iglesia, y es el tema de los tatuajes. Los tatuajes en cuanto al tema de posesiones demoníacas, exorcismos o estas cosas, ¿cómo se conectan? De pronto que se tatúan un símbolo, un rostro, bueno, no sé, ¿cómo se conecta esto, padre? O si tiene conexión alguna. Sí, sí, claro que sí. Bueno, es que tendríamos que hablar un día de estos de la historia de los tatuajes, porque es muy amplia y no es tan satánica como nos la cuenta. Pero sí, hay unos, cuando hay una convergencia de algunos elementos, sí pueden ser entradas para el enemigo. Entonces, usted fue donde un tatuador, él tenía un pacto satánico, por ejemplo, porque hay tatuadores que lo tienen, no todos. A ver, aclaro, esto no es en general. Usted fue y el tipo sí tiene su pacto con el demonio y él ha ofrecido que los que vienen a tatuarse, los que se tatúan con ciertos diseños, pues quedan como cierta forma marcados o vinculados a estas entidades, ser propensos a que estas entidades puedan manifestarse. Eso es cierto, pero esos son casos muy pocos en realidad. Entonces, que si usted se hizo un corazón, entonces ahí ya se le va a meter el diablo. Es que se puso, se escribió millonarios, entonces pues ya ahí se va a condenar. No, los tatuajes son muy antiguos, de todas bueno, nos tocaría hacer un estudio, hablar sobre la parte histórica de todas las culturas. En el cristianismo, catolicismo también existen tatuajes, pero como hay un concepto en que el cuerpo es templo de Dios, entonces no se recomiendan hacer tatuajes, sobre todo alusivos a cosas negativas, cosas demoníacas y cosas de esas. Eso no quiere decir de que si usted se hizo un demonio, entonces se le va a meter el demonio. Eso tenemos que aclararlo. Pero obviamente el vincularse con algo a veces es por rebeldía. Entonces yo me pongo una camiseta de una calavera porque soy rebelde o me gusta ese estilo. Entonces ya creen, no, es que es satánico y ya se va a condenar y se va para la paila, la quinta paila del infierno. No, simplemente es un lenguaje que quieren utilizar, pero cuando nosotros, por ejemplo, nos obsesionamos con el tema del heavy metal, por ejemplo, grunge, gótico, a meternos de lleno totalmente y vivir ese mundo, pues también atrae cosas negativas. Yo puedo escuchar Metallica, me gusta, por ejemplo, Guns N' Roses, cosas de esas ochenteras, ya cuchito uno escucha mucha música y dice, listo, bien. Pero, por ejemplo, en la música, salsa, reggae, reggaetón, bueno, de todo, hay influencias también que se pueden llevar hacia el lado oscuro. Entonces, depende también de la concepción de la persona y cómo lleve un equilibrio y no se obsesione. Usted se empieza a obsesionar con el lado oscuro, pues obviamente las cosas hay que buscar un equilibrio, ¿no? Usted puede tener un tatuaje, pero si usted vive una vida espiritual y si usted busca ser una buena persona y si usted busca crecer espiritualmente y ser bien, pues no le veo ningún problema. Sí he tenido casos de exorcismos que hay demonios que han dicho, el fulano se tatuó el símbolo en tal ritual, con tal tinta, en tal época, y por ahí fue fácil que yo entrara, por ejemplo. Sí los hay, pero eso es ¿qué le digo yo? En 100 personas uno, el Un 1%, porcentaje muy por bajo. ejemplo. Muy bajo, sí. Ok. Monseñor, la siguiente pregunta dice, padre, ¿los arcángeles son seres de luz a los que nos podemos encomendar o no se recomienda?
Claro que sí, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos como los ángeles, los arcángeles, todos los coros celestiales ayudan y fortalecen y guían en el camino espiritual. Nuestra vida debemos de entenderlo de que nosotros el reino de los cielos, cuando Jesús habla del reino de los cielos, no habla solo de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino habla también de los profetas, habla también de los patriarcas, habla también de los ángeles, de todos los coros celestiales. Entonces, no estamos solos, si lo queremos ver ahí, también de los fieles difuntos o de nuestros antepasados que están en la presencia del Señor. Entonces, los que tienen más rango alto, si lo queremos llamar así, los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones, también están para ayudarnos. No ser nuestros sirvientes, porque es que a veces malinterpretamos. Palabra ángel viene de ángelus, que quiere decir mensajero. Son ayudas, son mensajeros, son seres que Dios también encomienda para que nos cuiden a nosotros. Pa- Ya depende de nosotros si queremos avanzar en esa comunicación con ellos. Igual del otro lado, del lado oscuro. Hay gente que hace sus pactos con demonios, con espíritus, para algún fin material o espiritual, y tienen sus protecciones y tienen sus chukis ahí que los protegen y les ayudan, pero no estamos hablando de ese bando, se deja ya, estamos hablando del bando de la luz de este lado, y es muy fundamental. En mi vida espiritual, los ángeles, arcángeles son fundamentales, en los exorcismos son fundamentales, porque ellos interactúan y están con nosotros. Pero si nosotros estamos alejados y no los llamamos, no tenemos una interacción con ellos respetan esa libertad. Entonces, están como a metros de nosotros, pero nos vigilan, para que lo entendamos de esa forma. Entiendo. Monseñor, ahorita que usted dice esto de que estas entidades de luz no son nuestros sirvientes, me recordó algo y es por ahí un santo que la gente utiliza para encontrar cosas, un santo que amarran. ¿Lo conoce usted? ¿Cuál? ¿San Antonio o Es, cuál de todos? Porque es que hay puede ser San varios. Antonio. Tengo entendido que lo amarran como que para que le ayude a encontrar algo y si no lo, o sea, como diciéndole, hasta que yo no O encuentre San esto, no Alejo. te voy a desamarrar. Eso está Exacto. bien No, visto. no, eso es. Lo que pasa es que nosotros convivimos con una identidad popular o una espiritualidad popular en la cual creemos que si hacemos tal cosa va a funcionar. Por ejemplo, yo soy sicario y voy a la iglesia de la Medalla Milagrosa y voy que el cura me bendiga las balas porque yo sé que las balas le van a pegar donde tiene que pegarle, por ejemplo. Eso para la mente de ellos es correcto, Funciona. pero exacto, para lo que ellos piensan, pero para nosotros no, porque va en contra del propósito de la vida, por ejemplo. Entonces, hay cosas que no son tan graves, delicadas como este caso, los de la Virgen de los Sicarios, por ejemplo, sino casos donde uno dice, yo le quito el niño a San Antonio y lo meto de cabeza en el stand, en la alberca, hasta que me traiga el novio, me traiga fulano y sutano. Eso no funciona. Pero en la mente de la persona y la psicosis y la sugestión de la persona puede hacer que esos fenómenos se den. A veces el enemigo también anda por ahí y dice, bueno, yo le voy a cumplir ese deseo, ya que está haciendo eso para que se siga hundiendo en ese pensamiento y en esa religiosidad popular, pero pues que a la hora de la verdad, a la luz de la Sagrada Escritura y lo que Jesús nos enseñó, pues eso no está bien. No es que no esté bien en que uno interactúe con los ángeles, con los santos, con la Virgen, pues vemos la transfiguración de Jesús, que ahí vino Abraham, Isaac, bueno, Moisés, bueno, todos ahí a visitarlo, a estar con él, sino que también cuando desfiguramos ese sentido, porque algunos cogen a los ángeles como sirvientes, o como los jinn de los musulmanes, como la lámpara de Aladino, entonces yo lo froto y salga el espíritu y bueno, le voy a dar 3 deseos, pídamelos ya que se los voy a dar. Y los ángeles no están para eso. Entonces, vaya, tráigame el pan de la panadería, vaya, tráigame tal cosa. No, ellos no están para eso, están para un crecimiento y un acompañamiento espiritual. Monseñor, y aquí ya la última preguntita para que cerremos el tema.
Dice por acá alguien utilizando su propio lenguaje, ¿qué precauciones deberíamos de tomar en el día a día para ser fuertes espiritualmente y no ser propensos a que se nos meta el Chucky? Muy bien. Cada religión y espiritualidad tiene sus protecciones, si lo queremos llamar así. Cristianismo y catolicismo, entonces, tenemos los sacramentos, la confesión, la comunión, el Santo Rosario, los sacramentales, el agua bendita, exorcizada, los aceites, la estampita, el Cristo de San Benito, la medalla milagrosa, el escapulario, la medalla de San Miguel Arcángel, las obras de misericordia, oraciones de protección que hay. En mi libro están los que quieran descargarlo y leerlo y llevar una vida de gracia. Eso ya nos garantiza una protección. Infalible no, infalible no, que no nos puedan hacer cosas, no, sí, nos pueden hacer cosas, sobre todo si son bien terribles y bien satánicas, pues obviamente, pero eso nos va a mantener fortalecidos. Los salmos, leer la Sagrada Escritura, el tratar de mejorar cada día nuestra vida, nuestro diario vivir, ser mejor persona. Entonces, eso ayuda. En cada religión tienen otras herramientas o otras ayudas para protegerse. Monseñor, muchísimas gracias. No siendo más, creo que en nombre, qué pena, me enredé un poquitico. Nuevamente, Monseñor, yo creo que en nombre de toda la comunidad, la gente que vio este podcast, sin importar si lo hizo en directo o lo hizo en diferido, le queremos dar las gracias, primero por habernos acompañado, segundo por habernos sacado de un montón de dudas que teníamos acerca de este tema. Esperamos que pueda seguir cumpliendo su misión aquí en el mundo, que es como servir de herramienta de Dios para expulsar a estos demonios. Y no sé si quiera de pronto cerrar diciéndole algo a la comunidad, de pronto invitándolos a que lo busquen en sus redes, cómo lo pueden encontrar si creen que están en ese momentico en un caso de posesión y necesitan un exorcismo, un familiar y eso. Bueno, comprender de que el poder de Dios es mucho más grande la maldad, las fuerzas del mal o todo lo que sea negativo. Eso es algo que tenemos que tener. Segundo, no abramos portales, no abramos puertas, no busquemos lo que no se nos ha perdido, porque muchas veces nosotros somos culpables de muchas cosas que nos suceden. Y tercero, vivir una vida en gracia, una vida espiritual, busque ser mejor persona, desde el ámbito espiritual o filosófico que usted viva o la religión o espiritualidad que usted profese, tratar de ser un buen ser humano, eso es lo importante. Buscar ayudar a los demás, buscar crecer espiritualmente, dejar un mundo mejor de lo que lo hemos encontrado. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo en contra de la brujería, las fuerzas del mal, del enemigo. Ahora, si usted sospecha de que, como yo digo coloquialmente, le mueven el muñeco, el Chucky se le apareció, le están haciendo brujería, se siente poseído, bueno, ya es otra cosa. Igual no solo ayudo en eso, yo ayudo en sanación, liberación, prosperidad, restauración de hogares. Bueno, hay muchas cosas, hay cursos que dicto, hay en vivos que hacemos sobre este tipo de temas de crecimiento espiritual y personal, no solo de monología, exorcismo y posesión. Buscan en San Google, como yo lo llamo, Monseñor Andrés Tirado, Patriarca Andrés Tirado, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, bueno, en todas las redes sociales ahí pueden buscar y encontrarán material. Y aquí en la descripción de este video, que probablemente lo está viendo en diferido, también están las redes sociales del Patriarca por si desea contactarlo. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado Muchas en la gracias noche a de hoy. ustedes. Gracias por sacarnos de duda. Esta es su casa también. El día que usted quiera de pronto dar un mensaje o si quiere volver a hablar acerca de algún tema, aquí es más que bienvenido y nuevamente muchísimas gracias. A su merced, muy amable, muy chévere la conversa. Gracias a todos por estar conectados y una feliz noche. El Señor los bendiga. Amén y a usted también, Monseñor. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí escuchando y disfrutando de este podcast. Esperamos que nunca tenga que pasar por una situación de estas. Y en caso de que sí lo está haciendo y cree en todas estas cosas, es decir, usted es religioso, cree en posesiones demoníacas, no estoy poniendo en duda el trabajo del patriarca, desde luego, solamente lo estoy diciendo desde el ámbito racional, así como él mismo lo decía, y el escepticismo, que es lo que me pertenece a mí. Ya sabe, lo puede buscar en las redes sociales, aquí en la descripción de este podcast, desde donde sea que lo está viendo, lo puede encontrar. Que tengan una bonita noche. Recuerde que si le gusta este tipo de contenido, siga la página, siga el canal, desde donde sea que lo está viendo. Esto es Psicosis Ambulatoria. Que tengan una bonita noche.